A veces, ser tú mismo se siente como desobedecer al mundo. Mulan no quería ser una guerrera, no quería fama ni medallas, solo quería proteger a quien amaba y encontrar un lugar donde no tuviera que fingir. Esta no es una historia sobre espadas, es una historia sobre una hija que fue capaz de desafiarlo todo por amor, y en el camino descubrió que la valentía no siempre grita, a veces solo se viste de silencio y avanza. Mulan no empieza su historia como una guerrera, comienza como una joven confundida, presionada por una tradición que le exige convertirse en algo que no es. Su sociedad le dice que debe ser delicada, obediente, silenciosa, que su mayor honor es casarse bien y no hablar demasiado. Pero ella, aún sin entender del todo por qué, siente que ese molde no le queda. Y eso, en una cultura tan estricta, se ve como un problema. En el fondo, Mulan no quiere romper reglas por rebeldía, solo quiere encontrar un lugar donde pueda ser ella misma, sin tener que esconderse. Pero cada intento por cumplir lo que esperan de ella termina en frustración. La escena donde intenta impresionar a la casamentera lo muestra claramente. No importa cuánto intente seguir las reglas, algo dentro de ella se resiste y en lugar de aceptación solo recibe desaprobación. Es ahí donde nace su dolor, no por no ser perfecta, sino por sentir que está decepcionando a su familia. Mulan no se siente valiente, se siente fuera del lugar, y esa sensación la conocen muchos. Crecer sintiendo que ser tú no es suficiente, que algo está mal contigo por no encajar. Pero, como veremos, a veces no encajar es solo el inicio del verdadero viaje. Cuando el ejército llega a reclutar a un hombre por familia, Mulan se enfrenta al miedo más grande: ver partir a su padre enfermo a una guerra de la que tal vez no vuelva. No es una decisión política, ni una idea heroica. Es una hija que ama a su padre y no puede quedarse de brazos cruzados. En su mirada no hay valentía, hay angustia. Y ahí empieza una de las decisiones más poderosas de la historia. Mulan no tenía entrenamiento, no sabía pelear y no buscaba gloria, pero su amor por su familia era más fuerte que cualquier límite. En silencio, corta su cabello, toma la armadura y parte sin que nadie lo sepa. Se pone en riesgo no solo físicamente, sino socialmente, porque si la descubren, su vida podría cambiar para siempre. Pero aún así, lo hace, porque en el fondo, ella siente que su vida no tiene valor si no puede proteger lo que ama. Este acto no es solo valentía, es una transformación silenciosa. Una mujer que se elimina a sí misma para salvar a otro, que se disfraza de lo que la sociedad sí respeta, solo para poder actuar. Mulan se convierte en alguien más, pero lo hace por amor, no por huir de sí misma, sino por proteger lo único que realmente importa. Y así comienza su verdadero viaje, no hacia la guerra, sino hacia su propia identidad. Entrar al campamento militar no fue sencillo. Mulan debía ocultar su voz, sus gestos, su forma de ser. Cualquier descuido podía ponerla en peligro. Y eso, más allá del campo de batalla, refleja algo más profundo: el miedo constante a que te descubran por ser diferente, a que sepan quién eres y te rechacen por eso. Es un sentimiento que muchas personas viven sin estar en la guerra. En cada entrenamiento, en cada broma entre soldados, Mulan debía fingir, reprimir su esencia, porque el sistema no permitía que una mujer ocupara ese lugar. Y en ese esfuerzo constante por parecer algo que no es, empieza a dudar de sí misma. Se siente débil, torpe, insegura. No porque lo sea, sino porque todos a su alrededor le dicen que no pertenece ahí. Pero a pesar del miedo, sigue, día tras día, aprende, se adapta, observa y empieza a entender que su fuerza no está en los músculos ni en la espada, sino en su determinación. Mulan no buscaba demostrar nada, pero en su lucha por sobrevivir
comenzó a convertirse en la versión más fuerte de sí misma, una versión que ni ella sabía que existía. Cuando el entrenamiento parece imposible, Mulan es la única que no se rinde. Mientras otros se burlan, mientras sus brazos tiemblan, ella sigue intentando. Y es ahí cuando nos damos cuenta de lo que realmente la distingue: su resistencia, su capacidad de seguir cuando todo parece en contra, de caer y levantarse una y otra vez, e incluso cuando nadie cree en ella. La escena donde logra subir el poste con el peso de los discos en las manos es más que un logro físico, es una metáfora de su alma. Mientras los demás veían obstáculos, ella encontró una forma, no porque fuera más fuerte, sino porque tenía más motivos. Porque cuando se lucha por algo que va más allá de uno mismo, la fuerza aparece desde lugares que no sabíamos que teníamos. Esa transformación marca un antes y un después. Ya no es solo la hija que huyó para proteger a su padre, ahora es un soldado, con méritos propios. Se ganó su lugar, no por engaño, sino por esfuerzo, y aunque sigue ocultando quién es, ya no se esconde por miedo, sino por estrategia, porque ahora sabe que su valor no depende de la aprobación de nadie. Cuando los unos atacan y la batalla se desata en la nieve, Mulan demuestra lo que aprendió. No solo pelea con valentía, sino que toma decisiones que salvan vidas. Usa su ingenio, su rapidez, su capacidad de pensar distinto. Y gracias a ella, el enemigo es vencido. Al menos por un momento. Pero en medio de la victoria, una herida revela la verdad. No es un hombre. La reacción es inmediata. Rechazo, castigo, traición. Todo lo que hizo parece desvanecerse en un segundo, por el simple hecho de ser mujer. Y eso, tristemente, también refleja una realidad, que muchas veces no importa cuánto logres, si el sistema no acepta lo que representas. Mulan, que salvó a sus compañeros, es dejada atrás como si no valiera nada. Pero incluso en ese momento, ella no se quiebra. Llora, sí, siente dolor, pero no se detiene, porque aunque ya no tiene ejército ni armadura, ni respaldo, todavía tiene algo más fuerte: su propósito. Ella no volvió para ser aplaudida, volvió para proteger a los suyos, y ese motor tan humano, tan puro, la impulsa a seguir. A pesar del rechazo, Mulan decide regresar. Sabe que el enemigo no fue derrotado del todo, que sigue escondido, esperando atacar. Y aunque ya no tiene el título de soldado, sigue teniendo algo que le hace más valiente que nunca: la verdad. Ella no busca reconocimiento ni medallas, solo quiere evitar que otros sufran lo que ella ya vivió. Volver cuando nadie lo pide, cuando todos te dieron la espalda, es un acto de valentía silenciosa. Mulan no espera que le crean, solo confía en lo que sabe, y en ese regreso no solo está salvando a un imperio, está sanando la herida más profunda, la de sentirse invisible, inútil, reemplazable, porque ahora sabe que su valor no necesita permiso. Con la ayuda de sus amigos, vuelve a enfrentar al enemigo, no con la fuerza bruta, sino con inteligencia, astucia y estrategia. Y es ella, no un príncipe, no un general, quien salva al emperador, no porque sea especial, sino porque nunca dejó de creer que podía hacer algo. Mulan no cambió el mundo con magia, lo hizo con decisión. Tras derrotar al villano, Mulan es llevada ante el emperador. Todos esperan que él la castigue o al menos la reprenda, pero lo que sucede es totalmente distinto. En lugar de deshonra, recibe respeto. El emperador se inclina ante ella. Y ese gesto, simple pero poderoso, cambia todo. Porque es la primera vez que alguien con poder reconoce su valor por lo que es, y no por lo que representa. En ese momento, Mulan no lleva una armadura, no está disfrazada ni escondida, está completamente ella. Y aún así, o precisamente por eso,
es valorada, porque el verdadero honor no está en seguir reglas ciegamente, sino en actuar con integridad cuando nadie lo espera. Mulan no solo salvó a su país, salvó su propia identidad. Ya no necesita fingir para merecer un lugar. El regalo del emperador, la espada y el emblema imperial no son solo símbolos de victoria, son el reconocimiento de una verdad que el mundo quiso negar, que una mujer puede ser tan fuerte, tan valiente y tan digna de respeto como cualquier hombre. Y al recibirlos, Mulan no se engrandece, solo sonríe, humilde, porque no luchó por gloria, luchó por amor, y al final, eso fue suficiente. Mulan regresa a casa con una mezcla de emociones. Ha vivido cosas que nadie imaginaría. Venció enemigos, rompió reglas, sobrevivió al rechazo y descubrió su propia fuerza. Pero cuando cruza la puerta de su hogar, no busca aplausos, solo quiere abrazar a su padre, no para contarle lo que hizo, sino para decirle que volvió, que está viva, que sigue siendo su hija. La reacción de su padre es una de las más bellas de toda la película. No le interesa la espada ni la medalla imperial. La abraza con lágrimas en los ojos y le dice que el mayor honor es tenerla como hija. Y con eso, todo se completa. Porque Mulan no necesitaba el reconocimiento del mundo, solo la aceptación de su origen. Y al recibirla, finalmente puede descansar. Ese reencuentro representa algo muy profundo, que muchas veces buscamos validación en el exterior, sin saber que el amor que realmente nos sana está en casa. Mulan no volvió más rica ni más famosa, volvió más libre, y en esa libertad encontró su verdadero valor, no el que viene de un título, sino el que nace cuando dejas de esconderte. Mulan nos enseñó que la verdadera batalla no era contra los hunos, sino contra una sociedad que le decía quién debía ser. Peleó contra las etiquetas, contra las expectativas de ser sumisa, contra la presión de fingir, y ganó, no porque fuera invencible, sino porque fue fiel a sí misma, cuando más difícil era hacerlo. No fue una historia de acción, fue una historia de identidad, de una joven que se perdió para poder encontrarse, que desafió el mundo por amor, pero que en el camino también aprendió a amarse a sí misma. Mulan no nació heroína, se hizo valiente enfrentando sus miedos más profundos, y eso es algo que todos podemos aprender, porque tal vez, en el fondo, todos hemos sido Mulan en algún momento. Hemos sentido que no encajamos, que decepcionamos, que debemos ocultar quiénes somos, pero esa historia nos recuerda que ser uno mismo, aunque duela, es el acto más valiente de todos, y que cuando te atreves a vivir desde tu verdad, incluso el mundo más rígido termina inclinándose ante ti.